Amados hermanos, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. Este saludo nos lo deja San Juan Apóstol en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 3. El día de hoy, amados hermanos, le doy gracias a Dios una vez más porque el Señor me concede esta bendición de poder estar ante todos ustedes para poder exponer un mensaje más de la palabra de Dios, esperando sea de bendición para cada uno de los que escuchan. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema que lleva como título La divinidad y la actitud de los judíos, cuyo marco de enseñanza tiene Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 52 al 59, que dice así de la siguiente manera. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso. Dijeron: Abraham, nuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Dijéronle entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Dícele Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amén. La divinidad, significado de divinidad, es la unidad de los 7 espíritus indivisibles de la gloria de Dios, revelados en su trono. Eso es divinidad, eso es lo que es nuestro Dios. Debemos comprender que la existencia de Dios en su trono es de naturaleza espiritual y no corporal, porque Dios es espíritu, y el principio invariable de la presencia de Dios es que Dios es uno, y en la unidad de la divinidad coexisten 7 espíritus de una misma sustancia y poder que forman el trono de la gloria de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Como en esta ocasión habremos de hablar acerca del tema la divinidad y la actitud de los judíos, entonces quiero hacer participante a todos ustedes del significado de la palabra actitud. Actitud es la manera en que alguna persona está dispuesta a obrar o comportarse. Otra acepción: actitud es la forma de carácter social que impulsa y orienta las acciones hacia determinados objetivos y metas. ¿Sí? De hecho, nuestra actitud refleja nuestro carácter, nuestro comportamiento y forma de ser. Nuestra actitud manifiesta nuestros deseos hacia otros, hacia nosotros mismos y hacia los demás. La actitud puede ser muy variada. La actitud puede ser muy variada porque dependiendo de las circunstancias que nos afecten, y también puede ser muy motivada por nuestros propios intereses. Así es, la actitud depende de varias cosas, inclusive de las circunstancias, de las personas que nos rodean, de la situación en que estamos viviendo. En fin, muchas cosas depende de nuestra actitud. Como un preámbulo a nuestro tema el día de hoy, cuando Jesús se dio a conocer a los judíos al inicio de su ministerio, la actitud de ellos comenzó a ser de rechazo ante la presencia de Jesús, principalmente por no reconocer su divinidad,
pues esto fue problema grande para ellos. Los judíos tenían, de hecho, los judíos tenían el símbolo de este candelero de 7 brazos, que representa la divinidad. Ellos conocían este candelero desde miles de años atrás, sin embargo, no pudieron reconocer las palabras de Jesús. No pudieron reconocer a Jesús como el Mesías tampoco, cuando Él les hablaba y les enseñaba. El candelero, o también conocido como la menorá, así como lo conocen los judíos, el pueblo de Israel hasta el día de hoy, fue empleado en el tabernáculo, o mejor conocido como el santuario portátil, que fue erigido por Moisés en el desierto, en donde los sacerdotes levitas oficiaban los cultos, sacrificios, ofrendas y otros ritos conforme a la ley de Moisés. En el santuario, en el lugar santo, precisamente ahí se encontraba el candelero de 7 brazos, y años más tarde fue trasladado e introducido en el templo de Jerusalén, el cual erigió el rey Salomón. Fue el mismo candelero que hizo Moisés allá en el desierto. Por cierto que lo hizo labrado a mano, porque a Dios no le gustan las imitaciones. A Dios no le gusta que una imitación para Él. Él quiere algo original. Y lo mandó a hacer a Moisés, que lo hiciera de oro puro. Entonces, sigamos. En el lugar santo, ahí se encontraba el candelero de siete brazos. Es conocido que este candelero de 7 brazos es un símbolo para la nación de Israel, por medio del cual Dios en un principio se dio a conocer en el Antiguo y posteriormente en el Nuevo Testamento también. Y al término de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la actitud que los judíos mostraron era ver a Jesús crucificado y muerto en la cruz. Y finalmente, cuando Jesús expira, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera, ¿sí? Diciendo, verdaderamente Hijo de Dios era este. Así es, finalmente lo reconocieron, pero algunos nada más. Empezando a hablar de la divinidad, vamos al encuentro de Jesús con los líderes religiosos, los enfurecidos escribas y fariseos, maestros de la ley de Moisés, y a quienes sorprendió Jesús alterando la ley, y que por avaricia estaban enseñando mandamientos de hombre, con la finalidad de buscar el beneficio propio y no el beneficio del pueblo de Israel, como lo requería Dios en sus mandamientos. Dios es bueno, Dios siempre ha sido bueno y siempre ha querido lo mejor para nosotros. Es el hombre el que interviene y enseña otras cosas que Dios nos manda por sus enseñanzas, como sucedió en el tiempo de Israel con los escribas y fariseos. Bueno, esta condición de los judíos cegaba completamente su entendimiento para no poder entender la presencia de la divinidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos. La primera sección de nuestro tema lleva como subtítulo la divinidad manifestada en el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con los escribas y fariseos. Consideremos la doctrina que Jesús enseñaba y la relación de los judíos al escuchar las enseñanzas de Jesús, que no entendían la presencia de la divinidad, y con la actitud que ellos mostraban, los hacía enfurecerse cada vez más con Jesús. Veamos la primera escritura, San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 17 al 23, que dice así de la siguiente manera: y luego aquel hombre fue sano,
y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Preguntáronle entonces: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sano no sabía quién fuese, porque Jesús no se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces, después le halló Jesús en el templo a este hombre. Dice: después le halló Jesús en el templo y díjole: he aquí, has sido sano, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Los judíos eran muy legalistas y estaban tan furiosos con Jesús y no podían ver en el Mesías prometido y Jesús la causa de su ceguera. Sí, Jesús los acusa a ellos, los acusa de ciegos y guía de ciegos por su incredulidad. Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículo 14, que dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el pozo. Sí. Sigamos. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Sí, porque él era de la divinidad. De hecho, el mandamiento del sábado lo había dado la divinidad a los judíos, pero ahora la divinidad se hizo presente en la tierra para establecer un nuevo pacto, para establecer nuevos mandamientos bajo la ley de Cristo y quitar la ley de la ley mosaica, la ley de Moisés, que ya había quedado obsoleta. Y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por lo tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo si no lo viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Las palabras de Jesús hacían resonar en los oídos de los escribas y fariseos, pensando ellos: ¿cómo puede este hombre venir a traspasar los mandamientos de nuestro Dios? Entonces más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Bendito su nombre. Los judíos estaban completamente enfurecidos por Jesús, porque no lo querían, ni no les gustaban los mandamientos que venía dando. Claro, porque ya venía a desecharlos y eso no les gustaba. Sigamos. Dice el versículo 20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Sí, porque la palabra de Dios tiene esa virtud de quien la escucha y la palabra entra en el corazón de la persona, la puede transformar completamente. Dice el versículo 22: porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo,
para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Obviamente que si nosotros somos cristianos y hemos creído en el Señor Jesucristo, entonces tenemos que evitar tener una actitud como la de los escribas y fariseos. Necesitamos darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y no negar que conocemos al Padre y a su Hijo Jesucristo y sus mandamientos, para no desestimar su eterna potencia y divinidad como lo hicieron los judíos, pues podemos correr el riesgo de convertirnos en anticristos. Eso nos lo advierte San Juan apóstol en su primera carta, capítulo 2 y versículos 21 al 24, que nos dice de la siguiente manera: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Y cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa o que confiese al Hijo, también tiene también al Padre. Así es. Negar a Jesús no es decir yo no conozco a Jesús, o más bien es negar sus mandamientos y decir yo no conozco a Jesús ni sus mandamientos, ni al Padre tampoco, ni sus mandamientos. Eso es negar a Jesús, decir no lo conozco. Dice la palabra de Dios: pues lo que habéis oído desde el principio fuere permanente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. En los dos, dice San Juan, permaneceréis en los dos. Pero está hablando, sea permaneciente en vosotros, ¿sí? Lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No olvidarnos de lo que hemos escuchado. Si nos olvidamos de lo que hemos escuchado y oído, no tendremos ni al Padre ni al Hijo. Bendito sea su nombre. Continuemos. El Evangelio según San Juan, capítulo 8. Ahora veremos los versículos del 12 al 16, con la actitud de los escribas y fariseos. Y habiéndoles Jesús otra vez hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Entonces los escribas le dijeron: tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Ellos no tomaban en cuenta la divinidad de Jesucristo. Lo tomaban como cualquier persona, como el hijo del carpintero. Así lo conocían, así le decían el hijo del carpintero, nada más, era todo. Bueno, respondió Jesús y díjoles: aunque yo doy testimonio de mí mismo, dijo Jesús, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, mas vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Sí, los escribas y los fariseos estaban enajenados al cumplimiento de las profecías, ni siquiera podían reconocer la presencia de la divinidad, no la podían reconocer en el Mesías, porque no les gustaban las enseñanzas de Jesús. Y vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, les decía Jesús, mi juicio es verdadero porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Sí, Jesús decía, no estaba solo, él reconocía la presencia del Padre en sí mismo, por eso daba testimonio de que en él estaba la presencia del Padre también. Así es. Porque ya hemos visto que la Biblia
nos da cuenta de que Dios es uno. Sí, Dios es uno. Y en su trono podemos ver que la divinidad se forma de 7 espíritus indivisibles. Sí, que están unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero ellos se presentan individualmente o en conjunto, ya sea 2 o 3 o aún los 7 juntos. Veamos cómo es esto. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir. Sí. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Usted puede ver su trono, y delante de su trono están los 7 espíritus de nuestro Dios. Amén, así es. Sigamos. Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículos del 17 al 19. Y en vuestra ley está escrito: el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, dijo Jesús. El que me envió, el Padre. Y decíanle: ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús: ni a mi Padre, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais. Obviamente que el Señor Jesús estaba muy enojado con ellos, porque ¿cómo era posible que sus antepasados, sus padres como Abraham, amigo de Dios, el justo Lot, el rey David, ellos sí conocieron a la divinidad perfectamente? Y los escribas y fariseos, quienes eran maestros de Israel, no tenían idea de quién les estaba hablando, pues Jesús se los confirma en su misma cara y les dice: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conocierais. Así es. Es lo mismo que sucede hoy en día. Es lo mismo que sucede hoy en día, pues los mismos que enseñan en las iglesias no conocen la divinidad, ni siquiera conocen a Jesús, y andan enseñando que Jesús es el Padre, y otros enseñan que son 3 personas diferentes y un solo Dios verdadero, con semejanza de imagen de hombre corruptible, porque ellos afirman que son 3 personas diferentes, es lo que afirman, lo cual enseñan en la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Y esto es una enseñanza errónea, y como consecuencia se convierte en otra herejía más, inventada en la imaginación de los hombres. Claro que sí. Veamos por qué. Veamos. Dios no es persona. Para empezar, Dios no es persona, ni una, ni 2, ni 3 personas. Dios es espíritu. San Juan 4:24. Amén. Dios es espíritu. Dios no es persona. Usted y yo sí somos personas. Dios es, la divinidad es incorruptible. Sigamos. Y Dios es uno, sí, y Dios es uno, pero no como si fuera persona, porque Dios es incorruptible. Y nosotros como personas somos corruptibles. Entonces debemos de entender que Dios es uno, pero Dios no tiene semejanza de imagen de hombre corruptible. Romanos 1:23. Ahí está escrito. Sigamos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, ahora el 25 al 30, nos dice de la siguiente manera. Y decíanle: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: el que al principio también os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, dijo Jesús, mas el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Amén. Mas no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Sí? Dice después Jesús: cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Así es. Porque el que me envió conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre,
porque yo lo que él agrada, hago siempre. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, muchos creyeron en Jesús, bendito su nombre. Los escribas y los fariseos no entendieron a Jesús que les hablaba del Padre, pues ellos entendían que Dios es uno, sí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos sabían que Dios es uno, y ellos suponían que si Jesús se hacía llamar hijo de Dios, entonces ya serían dos dioses, y por eso lo acusaban de blasfemo, pues ellos veían a Dios como único, a Él solo en su trono, como quien mira a una persona, sola y sentada en su sillón. Concebían a Dios en forma de hombre corruptible. Por eso ellos decían, sí, Dios es uno, pero se imaginaban como una persona que está sentada allí en su sillón y está él solo. Y así lo imaginaba. Entonces si llegaba Jesús y le decía que era su Padre, haciéndose igual a Dios, entonces los enfurecía. Por eso no entendían la divinidad, no concebían más de uno. No lo podían, porque no lo conocían. Bendito sea su nombre. Tengamos cuidado con eso. Sí, la avaricia los cegó, y cuando llegó Jesús no pudieron entender la divinidad. Sigamos. Veamos la escritura en donde los escribas y los fariseos acusaban a Jesús de blasfemo. Sí, lo acusaban de blasfemo por hacerse igual a Dios, según la referencia de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10 y versículo 33, que dice así: mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Veamos que Jesús dice yo y el Padre. Sí, está hablando de dos, no está hablando de uno. Cuando dice yo y el Padre, está hablando de dos, no de uno. Pues él nunca dijo yo soy el Padre. Él nunca se adjudicó eso. Él nunca se adjudicó para decir yo soy el Padre. Imagínense que Jesús hubiera dicho yo soy el Padre, estuviera usurpando un lugar que no es de él. Bendito su nombre. Sigamos adelante. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Respondiéronle los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Si no les gustaba que les dijera que era hijo de Dios y que Dios estaba con él, y bueno, no le entendían, no les gustaba nada de eso, no lo podían entender. Bendito sea su nombre. Ahora veamos, sigamos con el capítulo de San Juan, capítulo 8. Ahora veremos el versículo 31 al 43. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Amén, así es. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. No les gustaban las enseñanzas de Jesús, especialmente el mandamiento de la limosna. No les gustaba nada esa enseñanza de la limosna. Les daba coraje. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle: nuestro Padre es Abraham. Díceles Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Sí,
Empero ahora procuráis matarme. ¿Sí? ¿A poco Abraham procuraba matar a, a alguien de la divinidad cuando se le apareció? En ninguna manera. Porque Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham sí entendía la divinidad muy bien. Dice, empero ahora procuráis matarme. Hombre, que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Claro que sí, Abraham escuchó la voz de Dios. Así es, la escuchó y la puso por obra. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Sí, correcto, porque Dios es amor. Dios es amor. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. No permaneció en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pregunta Jesús a ellos. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bendito sea mi Señor. Pero qué verdad más grande, hermanos. Si nosotros entonces escuchemos las palabras de nuestro Dios por medio de su palabra. Amén, así es. Sí, porque dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Lo que está escrito, bendito sea su nombre. Respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien que tienes demonio? ¿Que tú eres samaritano y tienes demonio? Estaban bien enojados. Siempre que platicaban, que se enfrentaban Jesús y los escribas y fariseos, siempre salían de pleito porque ellos no reconocían a Jesús, y Jesús, tratándoles de enseñar acerca de la doctrina y del Padre, nunca le aceptaron. Terminaron rechazándolo, como ya sabemos todos nosotros. Sigamos. Donde quiera que se presentaba Jesús a predicar su palabra, de ahí lo rechazaban, o también a veces lo corrían, no les gustaba. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Les dijo Jesús, vosotros me habéis deshonrado, y no busco mi gloria. Hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Amén. Sigamos adelante. Dice el mismo capítulo 8, ahora en el versículo 52 al 59, que nos dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesús les decía, mi Padre es el que me glorifica. Sí, porque el testimonio de dos es verdadero. San Juan 8:17, así es. Entonces, el Padre daba testimonio de Jesús, y entonces, como son dos, el testimonio de dos es verdadero. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios que podemos entender estas cosas. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Sigamos. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó en ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijéronle entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?
Díceles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bendito su nombre. Así es, estaba correcto Jesús, así es. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Sí, los judíos le dijeron a Jesús: ahora conocemos que tienes demonio y aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Díjoles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando ellos escucharon de Jesús decir yo soy, se enfurecieron más, pues ellos reconocían al gran yo soy como Dios de Israel. El problema que ellos enfrentaban, fíjese bien, el problema que ellos enfrentaban era de que Jesús los halló que habían cambiado los mandamientos de Dios por mandamientos de hombre, y desde un principio se los dijo lo que habían hecho, ¿sí? Y esto mantenía a escribas y fariseos escudriñando las escrituras, pero no para buscar cumplir con los mandamientos de Dios, sino en busca del beneficio propio, escudriñando las escrituras para tener provecho del pueblo. Por esta razón Jesús los acusaba y les reprochó su actitud, diciéndoles: muchas cosas tengo de decir y juzgar de vosotros. Bendito sea su nombre. Y eso también no les gustaba, porque sabían que si alguien les decía algo, Jesús lo sabía todo, conocía sus mentes, su corazón, porque es parte de la divinidad. Jesús conocía y conoce los pensamientos de todos nosotros, bendito su nombre, y conoce aún lo que está en la palabra antes que esté la palabra en nuestra boca. Él ya la conoce. Sigamos. Vamos a ver ahora otro capítulo muy controversial acerca de la divinidad, enfrentando la actitud de los escribas y fariseos. ¿Sí? San Juan capítulo 14, versículos del 4 en adelante. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Dícele Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo bien: nadie viene al Padre. Y no por eso vamos a decir que Jesús estaba diciendo que Él era el Padre. No, porque escrito está: porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Así, segunda a los Corintios capítulo 5 y versículo 19. Sí, porque Dios estaba en Cristo. Amén, así es. Sigamos. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe, aquí viene una escritura muy controversial. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Bendito sea Dios. Estas palabras de Jesús todavía hasta el día de hoy siembran duda. Y esta misma petición que hizo Felipe al Señor Jesús la hacen muchas personas hasta el día de hoy, diciendo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, porque realmente no conocen la divinidad. Jesús le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Bendito sea Dios, perdón. Hasta el día de hoy, algunas personas piensan que Jesús quiso decir que el que lo veía a Él, veía al Padre. Y llegan a la conclusión de que por esta razón Jesús era el Padre. Y esta conclusión es errónea. ¿Sí? Es errónea por la siguiente razón. San Juan mismo nos da la solución a este malentendido. Veamos. Evangelio según San Juan capítulo 6 y versículo 46, que nos dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Amén.
¿sí? Si arriba dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sí, pero San Juan hace la explicación en ese versículo. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Amén. Entonces San Juan explica lo que Jesús quiso decir. Si él quiso decir otra cosa. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, el cual es Jesús, este ha visto al Padre. Amén, así es. Sigamos. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Ahora veamos el versículo 10 al 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Amén, porque como les dije, se juntan, se separan, actúan juntos, actúan por separado. Entonces en ese rato Jesús les dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. La respuesta se las dio Jesús diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Solo recordemos las palabras del apóstol Pablo, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y el Padre es perteneciente a la divinidad. Amén, es perteneciente a la divinidad. Seguimos, dice el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. ¿Sí? De cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Jesús iba a actuar. Cuando nosotros le pedimos en el nombre de Jesucristo al Padre, Jesús lo hace. Amén, así es. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? ¿Usted conoce cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesucristo. Amén, Jesucristo. Entonces nuestra petición debe de ser al Padre, pero en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Así es. Y es cuando Jesús actúa a favor de nosotros. Por lo tanto, pongamos mucha atención a las palabras de Jesús para ir comprendiendo a la divinidad. Amén. Así es. Ahora vamos al versículo 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está en vosotros y será en vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos. ¿Se fija? Como que habla el mismo, como que se juntan, como que Él es el que va a venir. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Así es, porque sigue siendo uno y es la divinidad. Dijo Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Se fija? Jesús hace referencia a la divinidad. Y prometió que el Espíritu Santo habría de morar en nosotros, los verdaderos cristianos. ¿Sí? Pero la gente del mundo no lo puede recibir porque ni siquiera lo conoce. Mas nosotros le conocemos, dijo San Juan, mas nosotros le conocemos. Y es por eso quien no lo ha recibido al Espíritu de verdad, no lo ha recibido, no puede explicar la divinidad porque no lo tiene y no lo puede recibir. Bendito sea Dios. ¿Sí? La conclusión es sencilla. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones, Él
nos enseña todas las cosas. Así lo dejó escrito San Juan Apóstol. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2 y versículo 27, que nos dice de la siguiente manera: pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros, y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe. Qué palabras más certeras, más hermosas. Sí, fíjese bien, pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Amén. Sigamos. Y como ya les había explicado anteriormente, Jesús habla del Espíritu Santo como si fuera otro espíritu independiente, y luego habla como si fuera él mismo, diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así es la divinidad. Como otras veces ya lo hemos visto, cómo actúa la divinidad. Ellos actúan según su sabiduría y según su soberanía y su sabiduría, las dos cosas. Sí, porque la divinidad es uno y son 7 a la vez. Están unidos como uno solo, y a la vez son independientes, obran juntos o por separado, según lo haya determinado su soberana voluntad. Bendito sea su nombre. Sigamos, amados hermanos. La enseñanza que hoy estamos considerando nos invita a que si verdaderamente amamos a Jesús, no seamos como aquellos escribas y fariseos, ¿no? Porque por su avaricia no pudieron reconocer a Jesús de Nazaret. Y en lugar de gritar: crucifícale, crucifícale, gritemos como aquel pueblo que sí amaba a Jesús: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Así es. Sigamos. Ahora pasemos a la siguiente sección de nuestro tema. La siguiente sección la he subtitulado: la divinidad manifestada en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar ahora la oración de Jesús tan hermosa. Evangelio según San Juan, capítulo 17 y versículos del 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Sí, para que nos conozcan a los dos, dijo Jesús, para que nos conozcan a los dos. Pero como siempre, esto les causaba rabia a los escribas y fariseos, a quienes no les gustaban los mandamientos de Dios, pues que Jesús los halló que habían cambiado los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. ¿Sí? Dice el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. ¿Sí? Jesús ya había estado en la gloria cerca del Padre junto con él desde antes que fuese el mundo, porque Jesús es miembro de los 7 espíritus de la divinidad. Jesús viene de la eternidad, hermanos. No, Jesús no viene de cuando nace de la Virgen María, bendito su nombre. Sigamos. Si Jesús ya había estado en la gloria cerca del Padre junto con él desde antes que fuese el mundo, sí, porque Jesús es miembro de los 7 espíritus de la divinidad. Por eso Jesús le dijo: he manifestado tu nombre.
a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Sí, Jesús fue enviado por el Padre, pues la divinidad toma sus acuerdos bajo su sola soberanía. Bendito sea su nombre. Ahora veamos el versículo 9, que dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Amén. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. La palabra de Dios es verdad, no es mentira. Sigamos. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Hasta el día de hoy se sigue predicando el hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, dijo Jesús, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí. Amén. Habla de los dos. Para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado, dijo Jesús. Sí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Amén. Sí, el Padre ha amado a Jesús desde antes de la constitución del mundo. No lo empezó a amar cuando nace del vientre de la Virgen María, no, ya lo amaba. De hecho, Él lo envía del cielo a hacer el sacrificio. Qué hermosa es la oración de Jesús, la cual eleva a su Padre. Creo que ahora podemos entender un poco mejor la presencia de la divinidad, gracias a Dios, ¿verdad? Que con la explicación que nos da la palabra de Dios, bendito sea su nombre, la honra y la gloria sean al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Sigamos. Ahora quiero mostrarles que en un ser humano, fíjese bien, quiero mostrarles que en un ser humano como usted y como yo puede habitar uno o más espíritus. Fíjese bien, y de acuerdo a la palabra tenemos un ejemplo. Evangelio según San Lucas, capítulo 8 y versículos 27 al 30, que nos dice de la siguiente manera: y saliendo él
a tierra, vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo y no vestía vestido, sí, andaba desnudo, ni estaba en casa, ni estaba en casa, sino por los sepulcros andaba, el cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo reconoció, sí, tenía muchos demonios ese hombre. Ruégote que no me atormentes. Pero si todavía ni le hacía nada, todavía ni le decía nada, y ya le estaba rogando que no lo atormentara. Bendito sea Dios, porque los demonios reconocen, sí, los demonios reconocen a nuestro Señor Jesucristo, tienen que reconocerlo, sí. Sigue diciendo el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿qué nombre tienes? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, en ese gadareno, sí, que andaba desnudo, habían entrado muchos demonios en él. Entonces, un solo cuerpo puede albergar una multitud de demonios, un solo cuerpo, pero no hacen bulto, porque el espíritu es espíritu y el espíritu no es persona. Yo sí soy persona porque tengo cuerpo, pero un espíritu no es persona porque es incorruptible. Esa es la grandísima diferencia. Entonces, un solo cuerpo puede albergar multitud de demonios. Aquel endemoniado gadareno que antes había sido atormentado por los demonios, fíjese bien, y que no tenía vestido puesto, sí, y que andaba de un lugar para el otro, sí. Cuando vio a Jesús, andaba por ese lugar, vino al encuentro de Jesús, y cuando recibió la sanidad de Jesús, fue transformado, y aquella multitud de la ciudad vieron a Jesús y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios. Ahora ya estaba vestido y en su pleno juicio, y a los pies de Jesús. Bendito su nombre, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y los demás que vieron esto, dice, tuvieron miedo. Ahora quiero mostrarles yo lo opuesto. Fíjense bien, les voy a mostrar lo opuesto a este ejemplo. Que en el cuerpo del cristiano, así como usted y como yo, puede habitar uno o más espíritus. Sí, puede habitar uno o más espíritus, y de acuerdo a la palabra, en nuestro cuerpo habita nuestro espíritu primeramente. Pero Jesús nos dio la promesa de que también habitaría en nosotros el Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, ya llevamos dos espíritus, en nuestro cuerpo, ya llevamos dos espíritus los cristianos, habitando en nuestro cuerpo. Jesús en sus enseñanzas también nos dejó la promesa siguiente. Evangelio según San Juan, fíjese bien, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo de 20 en adelante. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Es obvio. Y la palabra que habéis oído
no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Como podemos ver, podemos recibirlo en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestro humilde templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Señor Jesús nos dejó enseñanza. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Amados hermanos, amemos al Padre y guardemos los mandamientos de Jesús. Y muy bien podremos recibir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendito sea su nombre. Así es. ¿Por qué? Porque la divinidad no se avergüenza de vivir en nuestro humilde templo. No se avergüenza. ¿Cómo nos hemos de avergonzar de sus mandamientos? Bendito su nombre. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Son tres. Pues Jesús lo declaró. Y haremos con él morada. Dijo, haremos. Lo cual habla en plural. Habla en plural. Haremos con él morada. Pero también es uno, el eterno y supremo Dios. ¿Sí? El eterno y supremo Dios. Y Él no se avergüenza de vivir y morar con nosotros. Seamos dignos de recibir en nuestro templo la hermosura de la divinidad. Amén. Pero hay que santificarnos en Jesús y Él que nos santifique a nosotros para que la divinidad pueda habitar en nosotros. Porque la divinidad no habita donde está el pecado. No habita. Porque Jesús es santo. Así es. Sigamos ahora. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 30, que nos dice de la siguiente manera: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. Nos invita el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y a vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Amén, bendito sea su nombre. Por lo cual, dejada la mentira, nos exhorta San Pablo, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. ¿Sí? No hurte más. Antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Amén. Esa es la regla de la iglesia primitiva. Amén. Esa es la regla de que el que trabaje y el que puede, también pueda participar al que no tiene. No dice quién, pero puede ayudar hasta a un familiar cercano o más lejano, al prójimo, hasta donde se pueda. Pero esa es la regla de la iglesia primitiva. Obrando dice San Pablo, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Amén. ¿Se acuerdan de los mandamientos de la iglesia primitiva? Que ninguno decía ser suyo algo, porque todas las cosas les eran comunes. Era una comunidad muy hermosa, muy bonita, que se ayudaban, no se dejaban caer. Si veía que estaba necesitado, se le ayudaba hasta donde podía. Y entre todos, era una comunidad muy próspera. ¿Por qué? Porque todos tenían, y al ver ese ánimo, todos trataban de aportar algo. Bendito sea su nombre. Sigamos adelante. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Amén. Y no contristéis, fíjese bien, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Amén. Por lo tanto, recibamos las recomendaciones del apóstol San Pablo para poder recibir al Espíritu Santo.
al Espíritu de verdad, que son las arras de nuestra herencia en los cielos. Y que cuando Él aparezca desde los cielos, nos encuentre sellados con su Santo Espíritu. Pues la palabra de Dios nos dice lo siguiente, que desde que fuimos nosotros bautizados, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13, así lo dice. ¿Sí? Por eso dice, desde que nosotros fuimos bautizados, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted y yo tenemos el sello de la promesa del Espíritu Santo. Sí, nos guardamos en santidad. Sí, guardamos la palabra de Dios. Manifestamos que amamos a Dios guardando su palabra, pero no en el ropero, sino en nuestro corazón y poniéndola por obra. ¿Sí? Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios que habita en nuestros corazones, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No lo contristéis, porque si lo contristamos, Él va a decir, aquí no me aman, aquí no me quieren, me corren, ya me corrieron. Y el Espíritu Santo simplemente sale y se va triste, porque nosotros lo corrimos de nuestro templo, lo corrimos con nuestra forma de ser, con nuestra actitud, ¿sí? Con nuestra actitud, como los escribas y fariseos. Bendito su nombre. Sigamos. Déjeme decirle una cosa, permítame hacerle una recomendación. Y si ya perdió el Espíritu Santo, si ya se fue de su templo, no se ponga triste, mi hermano. Todavía tiene un recurso, que es el siguiente. Déjeme, le voy a decir cuál es ese recurso. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 10 al 14, que nos dice de la siguiente manera: porque todo aquel que pide, recibe, y el que me busca, halla, y el que me llama, se le abre. Bendito sea Dios, las puertas están abiertas con mi Señor Jesucristo. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere un pan, le dará una piedra? Bendito sea Dios. O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, dijo Jesús, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden de Él. Amén. Y estaba él lanzando un demonio, dice, y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que salió fuera el demonio, y el mudo habló, y las gentes se maravillaron. Bendito sea Dios. ¿Sí? Cuando entra el Espíritu Santo, se va el demonio. Así es. Pero si usted corre al Espíritu Santo, obviamente que va a llegar un demonio, o van a llegar hasta 7 demonios en lo que era el templo del Espíritu Santo. Tengamos cuidado con eso, mi hermano, porque no es ningún juego. Los demonios andan alrededor en este mundo a ver en qué cuerpo se pueden meter. Por eso hay endemoniados algunas veces. Bendito sea su nombre, tengamos cuidado. Por eso Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. A Jesucristo, al Hijo de Dios eterno, en quien se manifestó la plenitud de la divinidad corporalmente, y quien tiene los 7 espíritus de Dios, los cuales fueron enviados en toda la tierra a realizar la obra de la redención del género humano, y quien por nosotros quiso morir crucificado en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Sea honra y gloria a su nombre. Sí. Y permite el Señor Jesús que por medio de esta enseñanza y este medio, muchas almas puedan escuchar el mensaje de salvación y vida eterna. Abramos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo para aceptar su hermoso sacrificio e irnos a morar en la gloria de Él por toda la eternidad. Amados hermanos,
Pidámosle a Dios humildad, pidámosle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo y que nunca más el Espíritu Santo se salga de nosotros. Cuidemos la doctrina, no vaya siendo que por necedad de nosotros el Señor nos envíe un espíritu de error, y quedemos en esa condición con nuestra conciencia cauterizada para no entender jamás. Bendito sea su nombre, Dios nos libre de esa situación. Pidámosle a Dios humildad y cuidemos de cuidar los mandamientos de Dios, de guardar la palabra de Dios, para que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo y mantenerlo en nuestro cuerpo, en nuestro templo. Bendito su nombre, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amados hermanos, yo espero que esta enseñanza que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo he dado a vosotros, el Señor la bendiga en vuestros corazones y el Señor la haga prosperar y que nos ayude para que nosotros podamos entender cada vez más mejor su presencia, su divinidad, y entender sus mandamientos y servirle, y un día con Él, en amor, habitar todos en el cielo, que ya muy pronto viene. El Señor viene pronto. No se descuiden, mi hermano, no nos descuidemos, guardémonos fieles, porque el Señor pronto viene a arrebatar su iglesia. Ya está muy cerca, hermano, no se desespere. Guardémonos, guárdese, porque ya el tiempo está contado, el reloj está corriendo, y mi Señor Jesucristo viene a levantar a su iglesia. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos vemos hasta la próxima, en la próxima enseñanza, próximo video. Dios les bendiga y Dios les guarde.